Hoy vamos a desglosar un caso legal fascinante, uno donde el proceso mismo, el cómo se hicieron las cosas, está en el banquillo. Es la historia de una demora, una pausa, que pone a temblar nuestra idea de lo que es la justicia. 73 años. Esa es la condena que recibió una persona. Imaginen, desde el primer momento las consecuencias son enormes. Y ahora este otro número, 8 meses. Ese fue el tiempo que el juicio estuvo parado, suspendido, y de forma ilegal. ¿Se dan cuenta? El choque entre 73 años y 8 meses, justo ahí, está el corazón del conflicto que vamos a explorar. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el caso. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de México que de verdad nos obliga a preguntarnos, ¿qué es realmente un juicio justo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia? Para entender bien de dónde viene todo esto, hay que ver la línea de tiempo. Miren, el crimen fue en 2016, y la decisión final de la Corte llegó casi 10 años después. Pero el punto de quiebre, lo que de verdad complica todo, es esa pausa, esos 8 meses en los que el juicio simplemente se detuvo. Y aquí es donde llegamos al nudo del asunto. Porque esto no es un simple error técnico, ¿eh? No. Esto es un dilema mucho más profundo sobre cómo se debe leer y aplicar la ley. Es un verdadero choque de filosofías. Y la pregunta que la Suprema Corte tenía sobre la mesa era esta, y es tremenda. ¿Puede mantenerse una condena si el juicio que llevó a ella rompió las propias reglas del juego? O sea, ¿qué importa más, el resultado o que el camino para llegar a ese resultado haya sido legal y justo? Vaya pregunta. Y claro, la respuesta no era nada fácil. No había un sí o un no rotundo. Todo, absolutamente todo, dependía de cómo los ministros interpretaran las reglas. Ojo, el debate ya no era sobre si la persona era culpable o inocente, sino sobre si el juicio en sí mismo fue válido. Y como era de esperarse, la Corte se partió en dos. Surgieron dos bandos totalmente opuestos. Por un lado, la mayoría dijo, miren, este recurso no procede, la condena se mantiene. Pero del otro lado, una minoría, la disidencia, levantó la mano y dijo, un momento, este juicio está fundamentalmente roto. Hay que anularlo todo y empezar de nuevo. Dos caminos radicalmente distintos. Ok, vamos a analizar primero el argumento de la mayoría, que al final fue el que ganó. La pregunta es, ¿por qué? A pesar de una falla tan clara en el proceso, decidieron que la condena debía mantenerse. ¿Cuál fue su lógica? Bueno, su razonamiento fue muy técnico. Básicamente, dijeron que la queja presentada no era sobre un tema constitucional de fondo, sino más bien sobre legalidad. Para que la Corte pudiera siquiera estudiar el caso, se necesitaban dos requisitos súper estrictos, y según la mayoría, este caso no los cumplía. También dijeron que no se podía aplicar una regla nueva hacia atrás para invalidar el juicio. En pocas palabras, su conclusión fue, el recurso técnicamente está mal presentado, no podemos hacer nada. Así que, si lo resumimos, el principio que guió a la mayoría fue la seguridad jurídica, es decir, la idea de que las decisiones de los tribunales deben ser firmes, estables, que no se pueden estar cambiando a cada rato porque si no el sistema entero se vuelve un caos. Para ellos, eso era lo más importante. Ahora, demos la vuelta a la moneda y escuchemos el otro lado, el argumento de la minoría, de la disidencia. Y la verdad, es un argumento con una fuerza tremenda. Para los ministros de la disidencia, el punto de partida era otro, totalmente diferente. Para ellos, la pausa de 8 meses no era un detallito técnico, un error menor. No, era una violación gravísima, una herida de muerte al concepto de un juicio justo. Y su argumento era muy directo, basado en lo que dice la ley, textualmente. El código es clarísimo. Dice que si un juicio se suspende y no se reanuda después de 10 días, la consecuencia es automática. No es una opción, es una orden. Todo lo hecho será nulo y el juicio deberá ser reiniciado. Punto. Para ellos no había nada que interpretar, la ley lo mandaba. Y para explicar el daño que esto causa, usaron una metáfora increíblemente poderosa. Dijeron que este juicio fue como una melodía cortada. Imaginen esto, están escuchando una canción. Suena el principio.
Y de repente, silencio. Un silencio de 8 meses. Y después, escuchan el final. ¿De verdad se podría entender y juzgar la canción completa? Imposible. Esa idea de la melodía cortada no es solo poesía, ¿eh? Tiene consecuencias legales muy reales. Primero, rompió el principio de continuidad, que dice que un juicio debe fluir sin interrupciones gigantes. Y segundo, destrozó el principio de inmediación, que es la idea de que los jueces deben ver y escuchar las pruebas de forma directa, fresca, sin pausas que borren la memoria. Con esa demora, decían, las reglas del proceso se convirtieron básicamente en papel mojado. Entonces, ¿qué pasó al final? Veamos la decisión. Y más importante todavía, el gran debate que este caso deja sobre la mesa acerca de lo que realmente significa la justicia. Pues al final la balanza se inclinó. Ganó la opinión de la mayoría. El recurso fue desechado y la condena de 73 años se mantuvo firme. Y aquí está la verdadera pelea de fondo, que no es solo un tecnicismo, es un choque de trenes entre dos ideas importantísimas en el derecho. Por un lado, la seguridad jurídica, la necesidad de que las sentencias sean definitivas, y por el otro, el debido proceso, la garantía de que las reglas se cumplan para que todo sea justo. La mayoría priorizó lo primero, la disidencia lo segundo. Este caso nos deja con una pregunta bien difícil, que va mucho más allá de este juicio en particular. ¿Qué es más importante? ¿El destino, o sea, el veredicto final, o la integridad del camino que se recorrió para llegar a él? Y para cerrar, el análisis de la fuente original de donde sale toda esta información se inclina hacia la opinión de la disidencia y nos deja con esta reflexión final. No puede haber justicia verdadera si el camino hacia ella está torcido. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuántas melodías cortadas puede aguantar un sistema antes de que simplemente deje de haber música?